7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia. En los estudios, el doctor Javier Palacios, constitucionalista, y el coronel Mario Pazmiño, experto en temas de seguridad, exdirector de inteligencia en Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Les invitamos para hablar, hacer una lectura. En las últimas horas, el presidente expidió mediante decreto 52 el reglamento general para la aplicación de la Ley Orgánica de Inteligencia, partiendo de un hecho. El reglamento no puede alterar la ley. El reglamento lo que hace es desarrollar la aplicación, viabilizar la aplicación de la ley, y en segundo lugar haya objeciones, observaciones e incluso demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional al contenido de la Ley Orgánica de Inteligencia. Queremos conocer cómo se va a aplicar esta Ley Orgánica de Inteligencia, pero antes, dada la coyuntura, luego de la bienvenida, quiero consultarle al doctor Javier Palacios este hecho que está ocurriendo en el país. Ayer quedamos absortos frente a la realidad del órgano administrativo y disciplinario de la justicia, en donde están prescribiendo casos, procesos disciplinarios que pudieran terminar con la destitución e incluso con indicios de responsabilidad penal en la fiscalía contra jueces venales, operadores de justicia. Y esto lo testimonió ante Teleamazonas la propia doctora Yolanda Yupangui, vocal del Consejo de la Judicatura, en donde están funcionando con las justas 3 de 5. Se enferma alguien, como ahora está enferma la doctora Solanda Goyes, quedan 2 de 5, no funciona. Y ya han prescrito los siguientes casos, por favor. Del 8 al 12 de julio han prescrito 19 expedientes, 10 casos gravísimos. ¿Qué le parece, doctor Javier Palacios? ¿Esto no es gravísimo que jueces venales prescriban acciones disciplinarias contra ellos? Buenos días, Miguel. Un gusto compartir también con el coronel Pazmiño. A ver, en relación al Consejo de la Judicatura, la situación es bastante grave, porque el hecho de que el órgano, el pleno del Consejo de la Judicatura, ni siquiera puede sesionar por falta de quórum, significa que día a día prescriben los sumarios disciplinarios y día a día básicamente se garantiza la impunidad de los malos elementos de la función judicial. Y esto tiene un agravante porque, por lo general, y eso debe conocer la ciudadanía, los sumarios disciplinarios terminan resolviéndose el último día antes de la prescripción. Esto es una práctica absolutamente habitual del Consejo de la Judicatura, por represamiento procesal, por el nivel de expedientes, pero por lo general o es el último día o es en los últimos días previo a la prescripción. Al día de hoy, claro, la doctora Yupangui revela en la entrevista en Teleamazonas que son casos gravísimos, pero sería bueno también entender cuáles son estos casos, porque pueden ser casos en los que inclusive la Corte Constitucional o la Corte Nacional ha declarado que el juez cometió dolo, error inexcusable o manifiesta negligencia, y por la ausencia de una de las vocales del Consejo de la Judicatura, básicamente, como diríamos en el Ecuador, se ha salvado. Se salvó a pesar de haber cometido. Ojalá y esto no sea un mecanismo intencional para garantizar la impunidad de los jueces. Pero además, Miguel, no solo con la enfermedad de una de las vocales, sino que el Código Orgánico de la Función Judicial señala que para destituir a un servidor judicial se requiere al menos el voto conforme de la mayoría de los integrantes del Pleno, es decir, se requiere al menos 3 votos favorables. Al día de hoy, si un vocal no está a favor de la destitución, no le pueden destituir al funcionario. Y de hacerlo, el Consejo de la Judicatura abriría un frente para que en un proceso judicial posterior, sea constitucional o contencioso administrativo, se revierta la destitución porque no hay los votos. Esa es la gravedad del que el Consejo de la Judicatura tenga solo 3 integrantes y ahorita básicamente 2 por la ausencia médica de la doctora Goyes. Y más cómodo, si no quiere votar en contra para la destitución, se enferma y listo, no hay quórum. O se abstiene. Pasa el tiempo. O se abstiene y dice que no conoce el expediente y que por eso no puede emitir un pronunciamiento. O se enferma o no se conecta, porque los vocales del Consejo de la Judicatura también muchas veces no se conectan a las sesiones, sino que cuando habían 5, cuando estaba conformado, la sesión se instalaba y continuaba. Pero ahorita no se conecta un vocal y la sesión no se instala. Y el pleno no se instala. Las prescripciones van día a día. Hoy día tendremos seguramente una nueva prescripción de varios sumarios disciplinarios y así continuamos contando.
Habrá que ver cuáles son estos sumarios que casualmente ahorita estaban por resolverse y que se les ha salvado a los funcionarios judiciales. Lo grave es que puede ser el peor elemento de la función judicial quien haya fallado en contra de norma expresa y al día de hoy no es sancionado porque ni siquiera puede sesionar el pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Se puede conocer, debe conocerse los nombres de estos casos que están prescribiendo? Por supuesto. Sí puede hacerlo, esto no es reservado. No, los sumarios disciplinarios no tienen un carácter de reserva. De hecho, si los sumarios disciplinarios, por ejemplo, nacen de un error inexcusable, me invento, declarado por la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura va a tener que explicarle a la Corte Constitucional por qué dejó prescribir el expediente. Ahora, yo creo que lo razonable es que inclusive el Consejo exponga tales sumarios que involucraban a tales funcionarios han prescrito. Claro, para salvar el bulto, porque no es culpa directa de ellos, pero sí decirlo al país qué casos son. Por supuesto, sí decirlo al país qué casos son, y porque además aquí viene una responsabilidad no solo del organismo por un tema de prevención, sino también del Consejo de Participación Ciudadana, que no es la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura. No puede continuar el organismo de control de la función judicial de esta forma. Claro, esperando las 5 ternas para iniciar el proceso. Y esperando las 5 ternas, después de que están prorrogados en funciones, después de que, más allá de las personas que han sido sancionadas penalmente y que por eso ya no están en el Consejo de la Judicatura, de la renuncia del doctor Merck Benavides, el Consejo de Participación Ciudadana tenía que activar de manera oportuna y requerir a las distintas dependencias estatales que envíen las ternas para ya poder continuar con el proceso. Pero no lo ha hecho. No lo ha hecho y recién estamos ahorita a puertas de que se completen las ternas de las distintas funciones del Estado para empezar el proceso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura. Es decir, estaremos en no menos de un mes o un mes y medio todavía sin vocales titulares del Consejo de la Judicatura. Si empiezan hoy. Si no, continuaremos con un Consejo de la Judicatura que no va a estar conformado. Ojalá y lo de la doctora Goyes no sea de gravedad y su estado de salud le permita volver, porque si no, no va a sesionar el Consejo de la Judicatura y no hay forma de que lo haga si no tiene al menos 3 de sus integrantes. Qué grave. Bueno, vamos al tema que le convocamos. ¿Cómo aplicar la ley de inteligencia, ya una vez publicado, con el decreto 52 del reglamento general a esta ley y por otro lado con demandas de inconstitucionalidad? ¿Cómo ve usted este proceso? A ver, creo que la ley de inteligencia generó cierta preocupación, levantó ciertas alertas porque se cree que a partir de este cuerpo normativo el gobierno, el ejecutivo, quien esté en el turno, puede realizar espionaje a los ciudadanos. Bueno, yo creo que el problema no es de la ley, en realidad, más allá del debate que puede existir sobre ciertas disposiciones particulares, el problema está en quien las aplica, que ese es en realidad el problema, porque una ley de inteligencia siempre va a ser controversial por las actividades propias que permite el cuerpo normativo. Ahora, con la expedición del reglamento, lo que ocurrirá es que el Sistema Nacional de Inteligencia, que a su vez está integrado por subsistemas, militar, de la Casa Militar, de la Unidad de Lavado de Activos y del Servicio de Rentas Internas, y inclusive la Policía, van a empezar ya a poder pedir los informes a las operadoras, a las distintas entidades públicas, a las bases de datos, para empezar a hacer las actividades de inteligencia y contrainteligencia. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Y el reglamento, aun cuando lo dice de manera genérica, lo prevé, es que los pedidos de información primero tienen que estar dentro del marco legal, no pueden ser arbitrarios, ni tampoco pueden vulnerar el principio de reserva, porque hay una alerta que se levantó en la que era sobre comunicaciones, por ejemplo, entre abogados y comunicaciones entre periodistas y fuentes. Esta información tiene protección legal, no de la ley de inteligencia, tiene protección legal de la protección constitucional, más bien dicho, del texto de lo constitucional, y además también el texto legal protege esa información. Esa información no puede ser interceptada porque es información de carácter reservado. Si el Sistema Nacional de Inteligencia interceptase eso, es una medida arbitraria, pero contra la Constitución. Por supuesto. Ahora, en este país donde se viola todo, el argumento será: estamos aplicando una ley orgánica, aun cuando la jerarquía de las normas establece que la Constitución está encima. Por supuesto, pero las comunicaciones entre abogado y cliente y entre el periodista y su fuente, bajo ningún concepto pueden ser objetos de interceptación, bajo ningún concepto. Más allá de lo genérico que está en la aplicación del cuerpo normativo, tiene que respetarse la previsión constitucional. Y allí está el problema de quién la aplique, ¿no? Porque siempre va a haber un inteligente, entre comillas, que quiera, a título de
cualquier alegación querer interceptar comunicaciones por fuera de lo que está previsto en la ley de inteligencia. Y ese es en donde está realmente el problema. No, insisto, no es tanto en el cuerpo normativo, sino más bien en quién lo aplique. Porque la ley de inteligencia, en principio, lo que precautela es la seguridad, o debería precautelar es la seguridad del Estado. No debería ser un cuerpo normativo que habilite a un grupo de personas a interceptar cuanta comunicación quieran o a requerir información a las telecomunicadoras, los operadores de telecomunicaciones, de cuánta información requieran. Y allí viene el problema. Si esto es para prevenir temas de seguridad estatal, para que podamos tener un control efectivo, bueno, está bien, y si la ley hay que pulirla, se lo hará. Inclusive, frente a un sinnúmero de demandas en la Corte Constitucional, la Corte va a ver esta disyuntiva, y la Corte puede llegar a la conclusión o de expulsar toda la norma o de modularla, ¿no? Es decir, de tratar de adaptar la misma, si la Corte lo considera, al esquema constitucional. Bienvenido al coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia en Fuerzas Armadas. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista de la actuación de inteligencia con este reglamento que desarrolla la aplicación de la Ley Orgánica de Inteligencia? Buen día, coronel Pazmiño. Muy buenos días, Miguel. Un cordial saludo también para el doctor Javier Palacios. Yo veo que primero la Ley de Inteligencia, si bien es cierto, tiene un concepto de fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia para poder cumplir estos trabajos operativos con relación a este conflicto armado interno en la lucha contra el crimen organizado, pues en vez de ser una ley que va a facilitar el accionar del sistema de inteligencia, es una ley que está directamente pues generando complicaciones en el desarrollo operativo de los subsistemas de inteligencia. ¿Por qué digo esto? Primero, porque hay un sinnúmero de irregularidades que están marcadas dentro de la normativa de esta ley y luego, pues, acentuadas con el reglamento. Esto ha generado actualmente que existan diferentes procesos de medidas cautelares de suspensión inmediata de la vigencia de la ley de inteligencia. Hay procesos de amparo. Ahí está la última presentada por el Frente Unitario de Trabajadores del Parlamento Laboral Ecuatoriano, la Federación Nacional de Servidores Universitarios, Colegio de Abogados de Pichincha, Fundamedios, que está presentando al momento también un amparo, Fundación Ciudadana y Desarrollo, 50 organizaciones civiles que están también en proceso de presentar una demanda con relación a esta ley. ¿Por qué lo hacen? Porque básicamente hay 7 puntos que son bastante graves y de afectación directa de derechos. ¿Cuáles son estos? Primero, todas las personas, instituciones, dependencias, estamos obligados a entregar información sin excepción a negarse. Ahí hay una violación permanente y el doctor no me va a dejar expresarme mal ni mentir con relación a este tema. Hay una violación permanente de derechos ciudadanos. Con relación a gastos especiales, ¿qué dicen? Que el único órgano de fiscalización va a ser, pues, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Y que la otra función que va también a estar relacionado con los gastos especiales en auditar los mismos es el Contralor General del Estado. Pero recordemos, los 2 últimos contralores, el señor Polit y el señor Celi, están detenidos. Solo para tener una referencia. Habíamos planteado cuando se creó esta ley, hace 3 años y un poco más, que sea otro organismo, que existan contrapesos, que no exista un solo elemento que maneje estos gastos reservados, porque se utilizan en diferentes situaciones, que no corresponden directamente a actividades de inteligencia. Se han comprado un sinnúmero de cosas con estos gastos reservados, y no hay una investigación. Lo único que, digamos, autoriza, ve si es que es prudente o no ha sido prudente, es el Contralor. Y luego de eso, pues, se incinera todo el tema este. Hay un monopolio, diría así, de una secretaría o una secretaría de una comisión especial en la Asamblea Nacional, que es la única encargada de realizar directamente esta vigilancia y esta supervisión. La pregunta aquí es la siguiente.
¿En dónde quedan entonces las funciones de los diferentes asambleístas? De fiscalizar y legalizar, porque para eso son nombrados los asambleístas del país. Se limita ese accionar. Y hablamos sobre la situación de interceptación sin autorización judicial. Aquí está a criterio del director nacional de inteligencia, que si él considera que es importante recabar información de cualquier persona, pues lo hace, sin necesidad de pasar por ningún órgano. Él pide que se realice una interceptación, pide que se realice una recabación de información y lo utiliza, sin ningún proceso adicional. La pregunta aquí es la siguiente. Recogen esa información y si no utilizan, ¿qué pasa con esa información? ¿A dónde va a parar esa información? La otra cosa que también es gravísimo, Miguel, es en el sentido de que no puede ser factible que el Estado ecuatoriano disponga a una institución del Estado que cometa un delito. Y la ley lo está diciendo. ¿Qué dice la ley? En otras palabras, lo que dice es que autoriza ¿a quién? Al registro civil a que emita identidades ficticias. Eso es sumamente grave, porque le está diciendo a esa institución estatal que comete un delito. Y eso pues se grafica y se mantiene dentro de la estructura de este reglamento. Yo pensaba que el reglamento iba a corregir algunos desaciertos que se generaron en la elaboración de la ley, pero no, más bien se intensifica esta situación y se posiciona el tema. Otro aspecto que me parece sumamente gravísimo es el hecho de que a este sistema nacional de inteligencia se le dan atribuciones operativas. Un sistema nacional de inteligencia es un sistema que trabaja en el más alto nivel, es en el sistema político estratégico, por lo tanto, tiene que dar una asesoría directa al presidente de la República o al decisor político. Pero no, lo que está haciendo es bajándolo de nivel. O sea, vamos a tener varios elementos operando y dentro de ellos, sin ninguna experticia, este Sistema Nacional de Inteligencia entra también a ejecutar operaciones de inteligencia. Pero la pregunta importante aquí es, ¿por qué necesita un sistema que está hecho para asesorar, analizar, planificar? ¿Quiere bajarse al nivel operativo y táctico? Pues la respuesta es muy sencilla, porque es la única forma de justificar el empleo de gastos reservados. Por eso es que el señor Ronnie Vallejo, hace mucho tiempo atrás, realizó 1.500 operaciones de inteligencia, y vaya a ver las operaciones de inteligencia, ninguna de ellas para fortalecer el sistema de seguridad nacional. Eran otras cosas completamente arbitrarias. De todo vienen esas operaciones. Espiar a periodistas, a actores políticos, ¿esa es la función? Ese es cuando se transforma, Miguel, un sistema de inteligencia en un sistema de inteligencia político. Y lo que estamos viendo acá al momento es la materialización de un sistema de inteligencia político. El sistema de inteligencia político no importa que sea de izquierda o que sea de derecha. Aquí no importa eso. Lo que están viendo aquí es tres cosas fundamentales: protección del caudillo político; segundo, protección de la ideología política; y tercero, protección del partido político. Esos son lo que prima dentro de un sistema de inteligencia político. Y al darle estas atribuciones, supra-atribuciones al director nacional de inteligencia, lo que estamos haciendo es creando una estructura de control estatal sin ningún tipo de contrapesos. Y eso es sumamente grave en el contexto nacional. Lo que va a hacer no es facilitar la lucha contra el crimen organizado. Vamos a tener un sinnúmero de problemas internos. Ahora, ¿qué va a decir el gobierno? ¿Y qué van a decir los operadores de inteligencia que están en la Secretaría Nacional de Inteligencia? Pues bueno, eso está perfecto, nos fortalece. Sí, señores, pero aquí hay un punto interesante. Después de 4 años, si es que no sigue el mismo gobierno, vendrá otro gobierno y tendremos procesos
de comisiones de verdad, de investigaciones contra esos funcionarios. Y eso es lo grave, que seguimos amparando este tipo de irregularidades. Creo yo que la Corte Constitucional, como lo dijo también el doctor, pues va a analizar a profundidad esto, porque he revisado algunas de las medidas cautelares de suspensión, demandas que están presentando. Casi la mayoría apunta a estos 7 u 8 elementos que vemos que existen permanentes violaciones a los derechos ciudadanos y los derechos también colectivos. Coronel Mario Pazmiño, ahora el tema es quién aplica y cómo aplica lo que usted decía. Cambia de dirección política y cambia esto. Lo que el país no quisiera es que haya regímenes mañosos, abusivos, autoritarios, como ya ocurriera a los 10 años de la Revolución Ciudadana, que es lo que se espera que no ocurra. Y si no ocurre ahora, hagamos de ese escenario, con sentido o no, queda la ley escrita precisamente para lo que usted dice, para eso. Ahora, cuando uno revisa historias, ha leído algo de historias de la inteligencia en Estados Unidos, en México, en Colombia, ¿acaso la inteligencia en esos países no protege a los informantes, no protege a lo que se dice en este ámbito, a los soplones, e incluso se llega a cambiar de identidad a quienes han estado en instituciones militares y que son perseguidos por la delincuencia, coronel Pazmiño? Sí, Miguel, pero ahí hay una cosa importante. Usted cambia de identidad bajo un precepto legal. Usted está indicando ahí que la fiscalía le nombra testigo protegido y le tiene que dar otra identidad. El juez determina que tiene que hacer. Acá no. Acá lo que está diciendo es que el director de inteligencia tiene la potestad de pedir que a ese agente, a esa persona que está operando, le den una identidad falsa. Eso es una cosa completamente diferente. Completamente diferente. Entonces, ahí hay una violación directa, porque el gobierno, la máxima institución del Estado, no puede, pues, disponer a otra institución de que cometa un delito. Y aquí se está cometiendo un delito. Se está diciendo que levanten identidades ficticias para el personal. Eso no funciona así. Vuelvo con el doctor Javier Palacios, a ver, para que nos ilustre. Ya hemos conocido las primeras demandas de inconstitucionalidad planteada en la Corte Constitucional. Varias organizaciones se han manifestado en contra del contenido de este proyecto, incluso según ellos, peligros del mal uso que implicaría para las libertades y el manejo de los recursos públicos. Algo nos explicaba el coronel Mario Pazmiño. ¿Qué implica eso? Yo creo, Miguel, que sí hay que también centrarnos un poco en cuál es el objetivo de la ley de inteligencia en general. Pero creo, insisto, y el coronel Pazmiño lo ha relatado, creo que el problema no está en la norma, sino en las personas. A mí lo que me preocupa es la historia del país, porque el seguimiento a periodistas, abogados, políticos, etcétera, empresarios, se ha hecho inclusive sin ley, ¿no? El señor Romy Vallejo interceptaba comunicaciones sin ley. Teníamos ahí instalados en Cumbayá al Senaín interceptando comunicaciones con un clic sin ley. O sea, esto no es el problema, insisto, del cuerpo normativo, sino más bien de quién lo aplica. Y ese es el problema, ¿no? Porque quizás un cuerpo normativo de esta naturaleza, controversial sin duda, en las manos equivocadas, puede terminar, en un espionaje y en una persecución. Esto es verdad. Ahora, en las demandas, usualmente el tema transversal ha sido la intercepción de comunicaciones sin orden judicial. Y yo creo que ahí hay que diferenciar dos temas, ¿no? La Fiscalía General del Estado no hace labores de inteligencia. La Fiscalía General del Estado ya inicia una investigación a propósito del presunto cometimiento de un delito, y en el marco de esa investigación tiene distintas técnicas investigativas. El agente infiltrado puede ahí pedir intercepción de escuchas, etcétera. Pero esto es en el marco ya de una investigación formal. El sistema de inteligencia, o lo que debería tener legalmente hablando, es la prevención del delito, la prevención del cometimiento de un hecho ilícito. Para eso debería estar el sistema de inteligencia y contrainteligencia. Así que ¿es posible que se haga intercepciones de llamadas o comunicaciones sin orden judicial? Creo que ahí está el punto debatible, ¿no? Si el Sistema Nacional de Inteligencia lo podría hacer sin requerir orden judicial y en qué casos. Esto creo que es lo que la Corte va a tener que analizar. En cuanto al requerimiento de información, Miguel, en el reglamento, ahí sí creo que hay que aclarar un tema.
A las entidades públicas no les da la posibilidad el reglamento de presentar justificativo sobre la información que le requiere el sistema o los subsistemas nacional de inteligencia. No así a los privados, eso hay que tener cuidado. Inclusive en el artículo 34 del reglamento, que es el requerimiento de información a las operadoras de servicios de telecomunicaciones, lo que señala es que la respuesta tiene que ser en 2 días, pero en el inciso segundo, en el párrafo segundo más bien, lo que señala es que las respuestas deben respetar el principio de legalidad, necesidad, proporcionalidad, pertinencia y control, quedando prohibido cualquier uso arbitrario, desproporcionado fuera del marco jurídico autorizado. Por ejemplo, bajo esta disposición, inclusive aplicando la Constitución, si a una operadora le piden que le dé la comunicación entre Javier Palacios y su cliente, la operadora está en todo su derecho de negarle, porque esa es información sujeta a reserva. Por ejemplo, si Javier Palacios fuera el abogado de una persona presuntamente vinculada en un proceso penal, naturalmente el cliente le va a contar sobre los aspectos de lo que le están acusando. Esa información no puede ser interceptada, no le pueden entregar. Usted como abogado del confesor sabe todas las cosas, las buenas y las malas, los errores que haya cometido. Exactamente. Para la estrategia de defensa. Por supuesto, tengo que conocer, porque si no me estaría mintiendo el cliente y no voy a poder defender. Eso no puede entregar y la operadora está en la capacidad de negarse. Si el Servicio Nacional de Inteligencia insistiera en esa información, está haciendo un uso arbitrario, porque esa información no la puede acceder, esa información es confidencial. Igual de la reserva de la fuente del periodista, también es información confidencial, porque si no, básicamente estaríamos anulando el secreto profesional en términos generales. Que consagra la Constitución, artículo 18. Así es. Esa reserva de la fuente. Esa información no se la puede entregar. Y claro, lo que llama la atención es quizás los términos genéricos que están en la ley y en el reglamento. La Corte Constitucional, al analizar esto, podría llegar a decir: la norma es constitucional, es decir, se puede pedir las comunicaciones siempre y cuando estas comunicaciones no incluyan, para recalcar me refiero, las de abogados, las de periodistas, las de los profesionales que por su oficio o profesión tienen que guardar reserva, etcétera. La Corte puede llegar a ese punto, la Corte puede determinar que sí es ¿Puede incluir eso en la...? La Corte se llama constitucionalidad condicionada, que es cuando dice la norma es constitucional siempre y cuando se le entienda de esta forma. La Corte puede llegar a señalar eso. En mi opinión... ¿Eso es modular? Es modular. Es modular. La norma lo podría hacer y en mi opinión al día de hoy las operadoras lo pueden hacer porque, insisto, la reserva profesional no está dada por una norma ni un reglamento, está dada por la Constitución y la operadora se podría negar. Ahora, en cuanto a lo que decía el coronel Pazmiño sobre las identidades ficticias, yo ahí sí discrepo sobre que le estén pidiendo al registro civil el cometimiento de un delito. No creo que le están pidiendo al registro civil incurrir en un delito. Puede ser cuestionable el tema de la identidad, pero me parece que esto bien empleado sí puede servir para inteligencia. De hecho, como usted bien relataba, Miguel, en otros países sí existe la posibilidad, no solo a los agentes de la policía judicial en el marco de la investigación de un proceso, de una investigación previa en fiscalía, que sea un agente encubierto, sino también en el sistema de inteligencia y contrainteligencia, que eso es importante y hay que diferenciarlo, porque en esto sí insisto para que no haya confusión, la Fiscalía no hace labores de inteligencia, la Fiscalía ya investiga o abre una investigación frente al presunto cometimiento de un delito y así tiene otras técnicas investigativas, pero las labores de inteligencia usualmente son previas. De hecho, usted ve en el reglamento, que esto es una disposición importante en el reglamento que se expidió de la ley de inteligencia, y es que cuando hay la información que le piden a las instituciones públicas no puede ser utilizada como prueba en un proceso administrativo, civil o penal. Esta información es solo para labores de inteligencia, es decir, la información que se recaba no suple la investigación de fiscalía, y cuando esta información se vuelve pública o se le entrega al órgano de control, desde allí empiezan a operar los plazos para las prescripciones. Que esto es importante porque muchas veces, por ejemplo, en el tema del señor Balda, cuando le quisieron atentar contra su vida en Colombia, eran personas de inteligencia. Y todo esto fue orquestado, aparentemente, según lo dijo la justicia ecuatoriana, por, entre ellos, Romy Vallejo. Entonces... El señor Pablo Romero, el secretario de Inteligencia, personaje siniestro, sentenciado a 9 años. A eso no podemos llegar. Exactamente, a eso no podemos llegar, porque si llegamos a eso, a persecución a un político, inclusive para atentar contra su vida, ese no era un problema de la norma. La norma era la misma, al menos en la Constitución, de lo que está aquí. ¿Qué pasaba? Las personas y los fines de quien estaba en el poder,
que era perseguir. Si eso va a ocurrir ahora, por supuesto que hay que oponerse, es un uso totalmente arbitrario, pero ahí recae en realidad el problema, porque digamos que la Corte Constitucional mañana declara inconstitucional la norma, dice que la ley de inteligencia es inconstitucional. ¿El Estado nos puede hacer intercepciones? Sí, como lo hizo hace varios años atrás, como persiguió hace varios años atrás. Entonces el problema ya no recae tanto en las normas, sino en las personas que la aplican. Claro, la intercepción sí, pero el uso de eso es lo grave. El uso es lo grave, ¿no? Y esto desde luego, el uso es lo grave. Si nos ceñimos solo a la labor de seguridad estatal, la información que se obtenga debería ser solo para ese fin. Pero ahora, si empezamos a utilizar esto como un cheque en blanco para perseguir a los ciudadanos, concuerdo con el coronel Pazmiño, esto va a vulnerar los derechos de las personas. Pero allí también está la labor de la Corte, ¿no? Frente a tanto clamor ciudadano, la Corte puede analizar y puede restringir para que no, a veces los términos ambiguos están sujetos a interpretaciones. La Corte Constitucional, al analizar un tema tan complejo, puede llegar a circunscribir el análisis y decir, esto es constitucional siempre y cuando sea para esto y con estas reglas. La Corte lo puede hacer. Ahora, usted se ha referido al artículo 34, doctor Palacios, sobre el requerimiento de información a los operadores de servicio de telecomunicaciones. Ha sido absolutamente claro. Ahora el 35, que quiero que lo comente, sobre los requerimientos precisamente de información general. Dice el reglamento, en desarrollo de la ley, el requerimiento de información a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, en este caso podrían estar los comunicadores, podrá, primero discrecional, podrá efectuarse únicamente cuando la información solicitada sea estrictamente necesaria para el cumplimiento de funciones de inteligencia y contrainteligencia relacionadas con la seguridad integral del Estado. Esa discrecionalidad no puede abrir la posibilidad de penetración en la reserva de la fuente, por ejemplo. A ver, ahí Miguel, claro, estos términos ambiguos, parecería ser que como queda a discreción del Servicio Nacional de Inteligencia el pedir la información, le puedo pedir todo, porque le digo, la fuente del periodista X es necesaria porque aparentemente está vinculada al crimen organizado, entonces necesito que me entregue. Esto, sin duda alguna, puede convertirse en arbitrario y esto puede ser regulado por la Corte. En mi opinión, los medios de comunicación y los privados están en la capacidad de oponerse por una razón. El artículo 66, numeral 29, letra D de la Constitución, señala como una garantía de las personas el que no nos obliguen a hacer algo que no está prohibido y algo que está y tampoco violar lo que está en la ley, ¿no es cierto? Y la ley me consagra la reserva de la fuente. Entonces, si a mí me pidieran esa información como abogado, me piden a mí la información sobre mi cliente, automáticamente le voy a negar al Servicio Nacional de Inteligencia, porque no me puede obligar a hacer algo que está prohibido por la ley, por más sistema de inteligencia o contrainteligencia que sea. Pero esto la Corte lo puede aclarar. Y el artículo 34 sí tiene un tema de gravedad y que esto sí debe ser analizado, porque el segundo párrafo, si usted lo observa, le dice que va a haber normativa secundaria en el caso de los requerimientos privados. Es decir, el reglamento no va a ser la única norma que regule el requerimiento a personas privadas o particulares, sino que va a haber un instructivo o una resolución que emite el Servicio Nacional de Inteligencia en el que se regule el procedimiento para la entrega de la información de los privados. Que esto también debemos estar atentos, ¿no es cierto? Porque si bien el último inciso señala que se respetarán las garantías de las personas, entiendo yo que se refiere a los derechos constitucionales como la reserva de la fuente, aquí en el reglamento no señala todavía cómo nos van a hacer los pedidos de información. O sea, al reglamento habrá una normativa adicional secundaria. Así es. Y también lo va a haber en el caso de las operadoras. Bueno, en todo caso, por el principio, volvemos al tema conceptual, al deber ser. Esta normativa tampoco puede irse ni contra el reglamento, ni contra la ley, y peor contra la Constitución. Totalmente. Y tratados internacionales. Totalmente. El reglamento y las resoluciones ni la ley de inteligencia pueden modificar el texto constitucional. Y allí está, y frente a las demandas de la Corte tiene la oportunidad para zanjar eso, ¿no? Porque muchas veces la ambigüedad es la que da paso a la arbitrariedad. Lo mal redactado puede dar paso a que distintas personas en puestos equivocados apliquen la ley de forma arbitraria, y eso es lo que la Corte puede tratar de mitigar admitiendo una sentencia de constitucionalidad condicionada.
Vuelvo con el coronel Mario Pazmiño. Ya nos ilustraba Mario sobre la actuación sin ley de inteligencia. El señor Romy Vallejo, el señor Pablo Romero hicieron lo que les vino en gana y con recursos, con el festín de recursos reservados. Ahí está el caso Balda, el caso Galo Lara, el caso Julián Assange en Londres. Es decir, hay una serie de acciones. Esta ley, este reglamento y a lo mejor la normativa secundaria ¿podrá tomar los correctivos de esto o simplemente es una carta abierta para seguir haciendo esto? No importa quién está al frente, porque si ahora no se lo hace, mañana se lo puede hacer porque allí está la norma. Es correcto, Miguel, sino que permítame solo hacer unas declaraciones nada más de lo que acaba de decir el doctor Javier Palacios. La primera de ellas es la siguiente. Si es que el sistema de inteligencia necesita información sobre los contactos que tiene, voy a poner un ejemplo, un proceso judicial, está el abogado y su cliente, o un periodista y su fuente. ¿Qué hace el Sistema Nacional de Inteligencia? Hace un petitorio hacia la operadora de comunicaciones y no le pone pues ahí en el petitorio el señor Miguel Rivadeneira es abogado, o el doctor Javier Palacios es el abogado de tal cosa, o el periodista. No, le pone abierto y le pone dentro de algunas personas que tienen que recabar esa información. ¿Quién garantiza y quién tiene la información para saber que el doctor tal está con un proceso y está con un tema de defensa? ¿Quién garantiza que el periodista y la fuente que están ahí, pues, tiene conocimiento esa operadora de que son una fuente protegida del periodista o de un abogado con su cliente? La operadora no tiene esa información. La operadora lo que va a hacer es inmediatamente, pues, ante la presión de 2 días y en un listado que le pueden mandar de 50, 60 personas, va a entregar la información. Entonces, ahí también hay estrategias, cómo puede vulnerarse esos principios, por un lado. Por otro lado, con relación al tema de las identidades ficticias, ¿quién garantiza de que esa acción de identidad ficticia no puede estar vinculada con una acción delictiva? ¿Quién garantiza eso? Entonces, esos son los elementos que tiene que analizarse, porque ahí sí existen problemas a futuro. Eso por un lado. Por otro lado, Miguel, el problema es que, como usted bien lo acentuó, el problema radica en que en nuestro país todo puede pasar. La impunidad es la que campea aquí, y por lo tanto, se han hecho, como le decía yo anteriormente, cerca de 1.500 y un poco más de operaciones, 475 millones de dólares se gastaron en gastos reservados, solo en el tiempo del señor Ronnie Vallejo. Casos de todo, caso Hotel, caso Caribe, caso ruso, caso tuneadas, etcétera, cantidad de operaciones. Propósitos, solo el único propósito era justificar y hacer, pues, los argumentos necesarios para poder presentar una liquidación. Fíjese lo que pasó, por ejemplo, en el famoso caso Hotel, que es del señor Assange. El sistema de inteligencia de ese tiempo prepara agentes de servicio secreto en 1 semana y media, señores. Algo que se demora una institución en crear esos agentes más o menos varios años. Estos señores rompen el récord Guinness y lo preparan en 12 días, si no estoy mal. Y de los 12 días, pues pasan trotando la mitad en la Carolina. Esa era la formación de este tipo. Pero el punto central es lo siguiente. ¿Cuál era la misión? La misión era colocar casas de seguridad en Londres para de esa forma poder vigilar al Scotland Yard que estaba vigilando la embajada ecuatoriana. Tremendas irregularidades conceptuales de lo que es operaciones de inteligencia. Bajo estos conceptos, y ahí sí concuerdo con el doctor, pues en donde el director nacional del sistema de inteligencia tiene un sinnúmero de atribuciones y no responde a nadie. Solo responde ante el Contralor para los gastos y ante la Asamblea y a nadie más, señores. Eso es gravísimo, porque eso puede, pues, violentar los derechos
de las personas. ¿Y ante quién debiera responder además del Contralor o la Asamblea? ¿Ante quién debiera responder? ¿O es Miguel, un superfuncionario? Miguel, cuando se creó esta ley, yo recuerdo, porque estaba metido en esa comisión en la Asamblea Nacional, cuando se creó la ley, yo propuse ahí que no sea potestad de manejo arbitrario por parte del Director Nacional de Inteligencia el uso de gastos reservados. ¿Quién debía ser el que controlaba esto? Un organismo superior en donde existan contrapesos. Me refiero específicamente al COSEPE, máximo organismo de seguridad del Estado, donde hay pesos y contrapesos, donde no se puede solo manejar bajo un criterio los gastos del Estado, que son parte de los gastos de todos los ciudadanos, esos gastos reservados. No es gastos del presidente ni del director de inteligencia, no señores, esos son recursos de cada uno de los ciudadanos que estamos aportando a esta situación. Por lo tanto, ese era el organismo que se había visto que podía generar estos contrapesos para poder pedirle, antes de aprobar esto, dónde van esos recursos, por qué van allá. Las máximas autoridades de seguridad del país, pues iban a tener conocimiento directamente de esto. No solo una comisión chiquita que solo revisa, chequea y dice el Contralor. Ya tenemos los casos de los contralores, como lo había citado anteriormente, y vean ustedes los problemas que tenemos. Claro, a ver cómo reparar esto. En verdad, experiencias como el Contralor Carlos Poli preso en Miami, el Contralor Pablo Celi, que también una vergüenza en los procesos de actuación y que recibió inicialmente en el primer nivel una sentencia de 13 años. ¿Cómo corregir eso? Bueno, la corrección, Miguel, es compleja, ¿no? Porque el problema radica en las personas. Antes había una comisión que evaluaba los gastos reservados, comisión que luego fue procesada también penalmente por desviar estos gastos para otros fines. Y el Contralor, sí, el problema es que los ejemplos de los últimos Contralores no ayudan, todos vinculados en alguna actividad delictiva, el uno guardando prisión y el otro guardando prisión en Ecuador y el otro guardando prisión en los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, ciertamente el problema ha sido de las personas. Si tuviéramos una Contraloría sólida que realice un análisis prolijo de los gastos reservados, por supuesto que funcionaría, porque los gastos reservados no utiliza solo el Servicio Nacional de Inteligencia, sino también, por ejemplo, el Ministerio de Defensa. Y todo esto debería ser el Contralor. O sea, el Contralor tiene esa función por disposición legal, no solo de la Ley de Inteligencia, sino la Ley de la Contraloría. ¿Y qué le parece si, como decía el coronel Pazmiño, que sea el COSEPE el que también verifique eso? Ahí el COSEPE no creo que podría interferir en las labores de la Contraloría. Lo que sí podría ser es un órgano revisor, pero no de determinante de responsabilidades, porque esto recaería netamente en la Contraloría. Pero sí podría ser que el COSEPE sea un órgano revisor que sirva de insumo también para el equipo ya de auditoría de la Contraloría. Podría funcionar, siempre tendrá un peso y contrapeso, ¿no es cierto? Y también lo que sí el coronel Pazmiño sí es verdad, ¿no? Hay que tener cuidado con los gastos reservados, porque, claro, en principio el concepto es que como utilizo para labores de inteligencia deben ser reservados, por supuesto, lógico, pero si también mal utilizo este concepto y hago un cheque en blanco para desviar estos fondos para otras actividades, sí, tienen que responder, pero si las instituciones son frágiles a eso, ahí tenemos un problema. Y concluimos con esto, coronel Mario Pazmiño. La compra de información es fundamental aquí y en todo el mundo, en inteligencia, pero ¿cómo manejar esto responsablemente? Que sirva, por ejemplo, para allanamientos, para cogerle a Fito, descubrir narcotraficantes o de la delincuencia organizada. Miguel, creo que en sí las operaciones de inteligencia tienen que ser ejecutadas y en donde los recursos tienen que ser pues claramente especificados para qué van esos recursos. Si es colección de información, obtención de información, pues está bien. Si es contra el crimen organizado, está perfecto, está muy bien, porque estamos ahí sí dándole un interés nacional a una reglamentación, a una ley que esté en vigencia. El punto central aquí es cuando esta ley puede ser utilizada por diferentes actores
para vulnerar esos derechos o esos principios constitucionales que están ahí. A eso es el punto central, porque si están utilizados para capturar a Fito, para capturar a las otras organizaciones delictivas, está perfecto, está muy bien, que creo que todo el pueblo ecuatoriano está consciente de que se necesita, pero siempre hay esa ventana de atrás que puede vulnerar principios y derechos, y creo que en esto la Corte Constitucional tiene que analizar a profundidad este tipo de normativa que ya está en vigencia y tiene que, fallar a favor de la transparencia que tiene que exigir un cuerpo legal. Bien, muchas gracias por ilustrarnos. En otra ocasión les convocaremos para analizar, por ejemplo, la demanda de la Ley Orgánica de Inteligencia que ya está presentada en la Corte Constitucional. Al doctor Javier Palacios, constitucionalista, y al coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia de Fuerzas Armadas, gracias por aportar a este debate. Muchas gracias, Javier y Mario. Gracias, Miguel. Un gusto, doctor. Muchas gracias. 8:01 con el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la asambleísta Ana Belén Tapia de ADN para hablar precisamente sobre la aprobación y ya puesta en vigencia de la ley de fortalecimiento de áreas protegidas en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional.